de importancia como es el miembro inferior. Entonces, el miembro inferior, iniciamos hablando de la articulación coxofemoral, que esta articulación coxofemoral la clasificamos anteriormente como una articulación sinovial poliaxial por realizar movimiento en todos los planos, ¿no? Plano sagital, plano coronal y plano transversal. Las superficies articulares la forman la cabeza femoral con el acetábulo, ¿no? Recubierto por cartílagos, en donde encontramos que a nivel del acetábulo se encuentra este cartílago, la cara lunada o semilunar del acetábulo, complementada su abertura con el ligamento transverso del acetábulo. Aquí observamos la superficie articular cubierta por cartílago de la cabeza del fémur y aquí el ligamento de la cabeza del fémur que mantiene fijo este hueso a nivel acetabular. La cápsula que ha sido seccionada de componente fibroso que le da gran estabilidad, ¿no?, a la articulación. Seguidamente, esta cápsula nombramos que está formada por ligamento iliofemoral superior y isquiofemoral, el cual consta de una zona oblicua que corresponde a la zona orbicular, ¿no?, donde vamos a observar debajo de esta la bursa, cojinete sinovial que le va a permitir dar soporte o amortiguar las acciones de los movimientos que realiza la misma. Bueno, entonces seguimos con la región glútea, en este caso el componente muscular que conforma esta región está distribuido en varios planos, conformado por un músculo grande que le da la forma a la región, por otros músculos que complementan su acción. Inicialmente comenzamos con el más superior, que corresponde al músculo glúteo máximo, de aspecto cuadrangular, con una disposición de fibras oblicuas naciendo aquí en la cresta ilíaca en su tercio posterior y la porción lateral del borde lateral del hueso sacro, para insertarse aquí a nivel de la parte lateral en la fascia lata y a nivel de la cresta glútea del hueso fémur, ¿no? La acción de él por la disposición de fibra va a ser un extensor y rotador lateral y un abductor. En relación con el glúteo máximo tenemos el tracto iliotibial que está naciendo en la parte anterior de la cresta ilíaca, proyectándose lateralmente hacia la articulación de la rodilla para fijarse en los huesos que conforman a la misma, ¿no? Entonces, en esta otra imagen estamos viendo aquí la proyección que tiene el tracto iliotibial naciendo en la cresta ilíaca, proyectándose hacia abajo, y va a obtener su inserción a nivel de los componentes que forman la articulación de la rodilla, específicamente a nivel tibial, ¿no? Su acción va a permitir la tensión de la piel en este territorio, ¿no? También encontramos que en relación con el tracto iliotibial vamos a encontrar el tensor de la fascia lata, que contribuye a tensionar esta región y en suma va a contribuir en la abducción de la articulación coxofemoral. En un plano más profundo vamos a encontrar los músculos glúteo medio aquí seccionados y el glúteo mínimo, que tienen su origen a nivel de la cara glútea o las líneas glúteas a nivel del hueso ilíaco, que se insertan a nivel del trocánter mayor en su parte superior, complementando la acción de abducción que específicamente son las que realizan, ¿no? Debajo vamos a encontrar este pequeño músculo de aspecto de pera, de ahí su nombre piriforme, también conocido como músculo llave o músculo clave, ¿no?, porque se toma como referencia en la emergencia de algunas estructuras vasculonerviosas de gran importancia para el miembro inferior, como son, por ejemplo, los vasos y nervios glúteos superiores, glúteos inferiores, y la emergencia del nervio ciático y isquiático, que da la inervación a la parte posterior del fémur y todo lo que tiene que ver con la pierna y la región del pie, ¿no? Inferior a este vamos a encontrar el músculo gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y el cuadrado femoral, que están insertos a nivel de la parte posterior del trocánter y van a cumplir una función de rotación lateral y además aducción, ¿no?, como se muestra en la figura. Muy bien, este músculo, que aunque bien hace parte de la región glútea, vamos a encontrarlo en relación con la cara media de la región femoral,
el obturador externo va a tapizar el agujero o foramen obturador y va a tener una acción que va a intervenir en la rotación lateral y contribuir a la aducción de la articulación coxofemoral. Los músculos de la región femoral anterior incluyen unos músculos que están en la parte abdominal, pero que estos tienen acción sobre la articulación de la cadera. Dentro de esto vamos a encontrar el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco, ¿no? Que algunos textos por el origen común, por la inserción común que ellos presentan, le llaman iliopsoas, ¿no? Aquí estamos viendo su origen, el caso del psoas a nivel de las vértebras lumbares, en toda su extensión, y el músculo ilíaco a nivel de la fosa ilíaca, ¿no? La acción de él va a ser, cuando se queda estática la columna, va a ser una flexión de la articulación de la cadera y una rotación lateral. Entonces, cuando las piernas quedan, en este caso la articulación de la cadera queda fija, se va a producir la flexión del tronco cuando actúan simultáneamente los iliopsoas. Bueno, entonces nos vamos ahora a la región femoral. La región femoral vamos a distribuirla en partes, ¿no? Una parte anterolateral, una parte medial y una parte posterior. Entonces aquí estamos viendo la parte anterior, que digamos le da el aspecto fusiforme a la región, y en ella vamos a encontrar músculos en el plano superficial y músculos en el plano profundo, ¿no? Vamos a encontrar este músculo que la divide en dos mitades, superiores e inferiores, el músculo sartorio, de aspecto acintado, que tiene su origen aquí a nivel de la cresta ilíaca superior, con inserción a nivel del cóndilo medial de la tibia, ¿no? Entonces, el sartorio es un músculo que tiene acción sobre la articulación de la cadera, produciendo flexión de la misma y flexión de la rodilla y rotación medial, dando la llamada posición de sastre. De ahí el nombre de sartorio, ¿no? Vamos a encontrar aquí, en esta región, el músculo iliopsoas, que lo habíamos mencionado anteriormente, y en relación o por encima de este, el ligamento inguinal, que me está dividiendo la región abdominal de la región femoral. Muy bien, por debajo del sartorio vamos a encontrar un grupo muscular que estará formado por plano superficial y plano profundo. Encontramos que recibe el nombre de cuádriceps femoral y lo conforman el vasto lateral, el recto femoral y el vasto medial, que será el plano superficial que lo está conformando. Nacidos a nivel de la espina ilíaca anterior superior, la parte anterior del fémur, y insertándose en un tendón común que llega a nivel de la patela, ¿no? Este músculo va a tener acción sobre la articulación de la cadera por su origen a nivel de la espina ilíaca anterior superior, produciendo la flexión, y va a producir la extensión ¿de quién? De la rodilla. Entonces aquí estamos viendo la patela en relación con su retináculo, ya, su retináculo lateral, su retináculo medial, y aquí el ligamento patelar insertándose a nivel del tubérculo tibial. Bueno, muy bien, entonces nos vamos ahora al siguiente plano de ese cuádriceps, que aquí nos da el músculo vasto intermedio, ¿no? Aquí se ha seccionado el recto femoral, como ya hemos dicho, que están haciendo aquí aproximadamente a la altura de la espina ilíaca anterior inferior, y vemos que en un tendón común se inserta a nivel del tendón, el tendón de la patela. Entonces tenemos aquí vasto lateral, vasto intermedio y el vasto medial, ¿no? Y por encima el recto femoral, para constituir un solo músculo de función única que estará relacionada básicamente con la extensión de la articulación de la rodilla. Tomando como referencia el sartorio, que lo habíamos mencionado, que se origina en la espina ilíaca anterior superior y el cóndilo medial, vamos a encontrar en esta región, que es la región anteromedial, el músculo pectíneo, el músculo aductor longo, el músculo aductor grácil, y no visto muy claramente aquí el aductor mínimo y el aductor magno, ¿no? Este grupo de músculos, por su nombre, van a tener una función relacionada con la articulación de la cadera, que consiste en la aducción. Entonces aquí en este otro plano, si ya nos lo está dando más específicamente, todo el territorio del aductor magno, miren, originándose aquí a nivel del pubis, insertándose en esta cara, en la cresta posterior del hueso fémur,
Aquí vamos a encontrar como una especie de orificios o de hiatos tendinosos. Y en su parte inferior vamos a encontrar que este se inserta a nivel del tubérculo aductor, ¿no? En este punto se delimita un canal, el canal aductor o canal de Hunter, por donde los vasos femorales hacen su arribo a la parte posterior de la o región poplitea. Entonces, básicamente, como ya hemos mencionado, los aductores van a cumplir una función de aducción. Bueno, muy bien. Nos vamos ahora a la parte posterior, que incluye también un músculo un músculo formado por 4 músculos, llamado el músculo de hamstring, que está formado básicamente por músculos del grupo medial y músculos del grupo lateral, que incluye en el grupo medial el músculo semimembranoso y en un plano más profundo estará el semitendinoso. Entonces aquí tengo semimembranoso, que corresponde a este por su aspecto membranoso en la inserción de él, y el semitendinoso por este gran tendón que permite su inserción a nivel del cóndilo medial de la tibia, ¿no? Hacia el lateral vamos a encontrar este músculo, el bíceps femoral, que está formado por una cabeza longa y está formado por una cabeza breve, las cuales en la mitad de su trayecto se conjugan para finalmente insertarse a nivel de la región del hueso coxal en el isquio. Es de importancia resaltarnos este punto anatómico con relación a estos músculos de la región de la pierna de la sura o la región sural, los gastronemios, que delimitan con los músculos del plano medio, que en este caso será el semitendinoso y el semimembranoso, con el bíceps y los dos gastronemios, esta estructura a manera romboidal que toma el nombre de fosa poplitea, de importancia desde el punto de vista clínico, porque aquí se encuentran los vasos y nervios del mismo nombre, ¿no? Y de hecho es un patrón de referencia para tomar el pulso que lleva el mismo nombre, el pulso popliteo. Bueno, muy bien, entonces en esta otra diapositiva estamos viendo aquí a nivel del isquio el origen que tiene el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, ¿no? Como lo habíamos visto anteriormente. Estos músculos, como dije, van a tener su acción a nivel de la articulación de la rodilla, produciendo o son los principales flexores de esta articulación. Bueno, muy bien. Entonces, pasando ahora, vamos al componente vascular del miembro inferior, que estará dado por esta arteria, la arteria ilíaca externa, que esta arteria se continúa como arteria femoral en el punto límite que está dado por el ligamento inguinal. Entonces, a partir del ligamento inguinal, de donde pasa hacia abajo, se llamará arteria femoral. Esta arteria femoral da desde su origen un gran número de ramas que se distribuyen hacia dónde, hacia la articulación de la cadera, hacia la parte lateral de la región de la cadera e inclusive a la parte anterior del abdomen, como se observa en esta imagen. Entonces vamos a encontrar que va a dar hacia la parte lateral la arteria circunfleja ilíaca superficial. Vamos a encontrar aquí que da la arteria epigástrica superficial, que se distribuyen hacia arriba y hacia un lado, y hacia arriba y hacia la línea media del abdomen. Ya la arteria femoral vamos a encontrar aquí que da sus ramos circunflejos específicos, ¿no? Circunflejos, que estos ramos circunflejos toman esta denominación por el trayecto a manera circular dado a nivel del cuello quirúrgico del hueso fémur, para dar unos ramos específicos que van hacia la articulación coxofemoral, a la cual le dan irrigación. Entonces estamos viendo o estamos observando que aquí da un ramo femoral profundo que pasa por los hiatos del músculo aductor magno, como lo estamos viendo. Aquí va a dar todos los ramos musculares para ¿quién? Para los músculos de la región anterior, la región medial, y la región posterior de la región femoral. Entonces vemos que la arteria femoral en su parte distal da unos ramos, los ramos geniculares, que estos ramos geniculares se anastomosan con ramos geniculares de la arteria poplitea para formar el circuito
arterial de la rodilla de gran importancia para la nutrición de esta articulación. Bueno, muy bien. En la parte posterior, o sea, la región glútea, habíamos hablado, ¿no? Aquí tengo el músculo piriforme o músculo llave y clave, donde estamos observando aquí la arteria o los vasos glúteos inferiores, distribuyéndose aquí por el glúteo máximo y por estos glúteos que son profundos de la región glútea, los vasos glúteos superiores, que se están distribuyendo por el músculo glúteo medio y el glúteo mínimo. Vamos a encontrar también aquí el nervio ciático isquiático, que también representa una gran connotación clínica, ya que la región glútea es la zona de vías de administración de medicamentos intramusculares, por lo que fácilmente, si el profesional no tiene conocimiento específico de esta anatomía, puede ocasionar lesiones a nivel de este músculo. Ok, entonces continuando, vamos con el sistema venoso, que finalmente este sistema venoso de miembro inferior lo van a constituir dos grandes sistemas, ¿no? Un gran sistema que se llama el sistema safeno, ¿no? Dividido en dos componentes que conforman el medial, que conformará la vena safena magna, que recoge la cara media del pie, cara media de la pierna y cara media del fémur, y el sistema de la vena parva, safena parva, que recoge la parte lateral del pie y la parte lateral de la pierna. La vena safena parva hace su arribo a nivel de la vena poplitea, y aquí estamos viendo que la vena safena magna hace su arribo a nivel de la vena femoral, aquí en un punto que se llama el hiato femoral, donde drena o donde perfora la fascia lata para unirse con la vena femoral. Muy bien, entonces continuamos. Aquí estamos viendo la vena femoral que sube. Aquí vemos la vena safena parva drenando a nivel de la vena poplitea, que esta poplitea luego pasa a convertirse en vena femoral, atraviesa el canal aductor o canal de Hunter para distribuirse por la parte anterior y finalmente llegar hasta el ligamento inguinal para convertirse en vena ilíaca externa. Bueno, muy bien, entonces aquí está este referente anatómico de gran importancia que lo forma en su parte superior y señalado aquí el ligamento inguinal por arriba, la parte superior del músculo sartorio, y aquí estamos viendo el músculo aductor longo, ¿no? Estas tres estructuras forman un triángulo que se llama el triángulo femoral, de interés porque aquí encontramos la vena, arteria y nervios femorales, como lo vemos aquí, ¿no? Vena, arteria y nervios femorales, que los estudiaremos posteriormente. Ok, muy bien, entonces esto para recordar nuevamente los vasos sanguíneos glúteos superiores distribuidos a nivel de los glúteos medios y el glúteo mínimo, como habíamos mencionado anteriormente. Bueno, se debe anotar dentro de esto que la inervación para el miembro inferior depende de dos sistemas. Uno, del plexo lumbosacro, que va a dar la inervación a la parte anterior del fémur, y el plexo lumbar, que le va a dar la inervación a la parte anterior del fémur, y el plexo sacro, que le va a dar la inervación a la parte posterior del fémur, como lo vamos a ver a continuación. Entonces vamos a encontrar que el plexo lumbar lo va a conformar los ramos ventrales de ¿quién? De L1, L2, L3, L4 y L5. Entonces de estos ramos ventrales se van dando una serie de conjugación de nervios o unión de nervios que conforman el llamado plexo, originando nervios específicos que van a darle inervación a la parte cutánea de la región inferior del abdomen, van a dar inervación a la parte cutánea de la región inguinal, escrotal, y la parte cutánea de la región femoral. Dentro de esto vamos a encontrar el nervio ilio-hipogástrico, que miren, atraviesa la pared anterolateral del fémur, distribuyéndose por todo el territorio de la parte anterolateral inferior de la pared abdominal. Luego vamos a encontrar el nervio iliofemoral, aquí el nervio, genitofemoral, que ese nervio genitofemoral va a tener
una connotación importante porque se distribuye hacia la región inguinal y va a ingresar por el cordón espermático para darle inervación sensitiva al testículo, ¿no? Aquí tenemos el nervio ilioinguinal que se distribuye por la cara medial del fémur, específicamente en la región inguinal, dándole componente sensitivo, ¿no? El nervio cutáneo femoral lateral que vamos a encontrar está en relación con la espina ilíaca anterior superior por debajo del ligamento inguinal y se distribuye en el territorio cutáneo de la región antero-lateral superior de la región femoral, ¿no? Y vamos a encontrar aquí saliendo este nervio que viene de L2, L3 y L4, el nervio femoral, el más grueso del plexo lumbar que se distribuye, ¿no? Bueno, o que pasa por detrás del ligamento inguinal, aquí señalado, y se distribuye en ramos para dar nervios específicos que se van a tanto cutáneos como musculares, ¿no? Para los músculos de la región anterolateral, que incluye ¿quién? El sartorio y el cuádriceps femoral, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, a partir del ramo de L3 y L4 se me origina el nervio obturador, que podemos verlo, es el más medial y tiene un descenso vertical para pasar por el agujero obturador y distribuirse entre los músculos aductores, ¿no? A los cuales inerva, y además vamos a encontrar que da un componente sensitivo que se distribuye aquí a la región de la cadera, ¿no? Entonces, estos son los ramos que se van a distribuir en la región anterior. El nervio femoral, los ramos cutáneos, se van a distribuir en la parte anteromedial y en la parte medial, en la parte medial, que forman el nervio cutáneo femoral intermedio y el nervio cutáneo femoral medial, ¿no? Para la parte media y la parte anterior de la región del fémur. Finalmente, pues podemos señalar aquí un tronco que se origina del ramo lumbar 4 y del ramo lumbar 5, que va a contribuir con el plexo sacro para formar el nervio ciático y isquiático, como lo vamos a ver seguidamente, ¿no? Este es el territorio que compromete el nervio femoral, dando sus ramos para los músculos sartorio, como lo estamos viendo aquí, el cuádriceps femoral se distribuye y más o menos a la altura del tercio medio de la región femoral sale un ramo único que se relaciona o se va a juntar con la arteria y la vena femoral, atravesando el hiato aductor o canal de Hunter como nervio safeno para darle y ubicándose en la cara medial de la rodilla para darle la inervación a la región cutánea de la cara medial de la rodilla. Muy bien, entonces aquí esta otra imagen nos está mostrando de manera bastante clara la distribución o el componente motor que está dando el nervio femoral en todo su trayecto, ¿no? Aquí tenemos el ramo para el nervio sartorio, para el recto femoral, vasto lateral, vasto intermedio y el vasto medial, ¿no? Y aquí su ramo definitivo que se está desprendiendo como nervio safeno para darle la inervación a este territorio, la cara medial de la rodilla, distribuirse por la cara media. ¿De quién? Por la cara media de la región de la pierna y la cara media de la región del pie. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos el nervio cutáneo, el territorio en color rojo del nervio cutáneo femoral lateral, que dijimos anteriormente se origina directamente del plexo lumbar. Aquí tengo el ramo cutáneo femoral anterolateral y el ramo cutáneo femoral anteromedial, ¿no? Que estos sí provienen del nervio femoral. El ramo infrapatelar, que es una prolongación que sale de este nervio safeno, y este es el territorio del safeno como habíamos descrito anteriormente. Cara media de la región de la pierna y cara media de la región del pie. Muy bien, entonces aquí estamos viendo el nervio obturador, en donde vamos a observar que se origina de L2, L3 y L4, tiene un trayecto vertical, pasa por la pelvis verdadera o pelvis menor, pasa y se distribuye en todos los músculos de la región media de la pierna,
es decir, entre los aductores, ¿no? Aquí observando el territorio sensorial en la cara media de la región femoral. Entonces aquí estamos viendo la distribución, los ramos específicos que se van dando para cada uno de los ramos, ¿no? Para cada uno de los músculos. El ramo para el aductor glácil, el ramo para el aductor mayor, el ramo para el aductor menor y el ramo para el aductor longo. Muy bien. Continuamos entonces con el plexo sacro que va a estar formado por los ramos del E4 y del E5 que contribuyen formando el tronco lumbosacro para unirse con S1, S2, S3 y S4 y S5. Entonces decimos que el plexo sacro se origina de los ramos ventrales de S1, S2, S3, S4 y S5 y a estos contribuye el E4 y el E5 mediante el tronco lumbosacro para formar el nervio ciático y giático, que ese nervio hace su arribo a la región glútea a través por el borde inferior en el tercio medio del músculo piriforme. Podemos decir que es el nervio más grueso y desde su origen vamos a encontrar que va a tener dos componentes que van a ser sus ramas terminales, como son el componente fibular o peroneo y el componente tibial. Además de él se van a originar ramos que van a ir a la región glútea, a los músculos de la región glútea, como son por ejemplo el nervio para el músculo cuadrado femoral, el nervio para el músculo obturador interno, para el músculo cutáneo femoral posterior, el nervio cutáneo femoral posterior que va a darle la inervación a la piel a nivel del pliegue glúteo y el nervio pudendo que va a cumplir una función importante dentro del sistema genital, ¿no? Los cuales va a darle la inervación. Ok, entonces aquí estamos viendo nuevamente nuestra región glútea. Aquí se ha seccionado el glúteo máximo y el glúteo medio para dejar expuesto aquí el nervio glúteo superior distribuyéndose por el músculo glúteo medio y el glúteo mínimo, el nervio glúteo inferior distribuyéndose por el músculo glúteo máximo. Aquí el arribo del nervio ciático o isquiático. Aquí tenemos el nervio obturador para el músculo del mismo nombre. Aquí vamos a encontrar este nervio que es el nervio pudendo. Miren, va a darle la inervación a la musculatura a los músculos del ano, ¿ya? Y vamos a encontrar que le da inervación a la parte de la piel de la región posterior del escroto de los labios mayores, la región interglútea en su parte perineal, y aquí estamos viendo seccionado este nervio para poder mirar aquí los músculos géminos inferiores y obturador interno. Este nervio que se llama el nervio cutáneo femoral posterior, que tiene origen a nivel de ese plexo sacro, ¿no? Que también va a dar unos ramos que son estos ramos cutáneos que corresponden a los nervios cluneales inferiores que se distribuye en la cara media de la región femoral y la parte infero-medial de la región glútea en relación con la región perineal. El nervio isquiático distribuyéndose a nivel o profundo a estos músculos del músculo de hamstring que habíamos mencionado anteriormente. Muy bien, aquí tengo los nervios cluneales. Los nervios cluneales que están desprendiéndose del nervio cutáneo femoral posterior que sale a nivel del plexo sacro y miren el territorio cutáneo que nos está inervando, que es la cara posterior de la piel del fémur, la cara posterior de la región poplitea, ¿no? Como lo vemos aquí en el esquema. Muy bien, el nervio isquiático distribuyéndose a nivel profundo o por detrás del músculo de hamstring, dando los ramos específicos para cada músculo. Estos ramos se le conocen como ramos musculares, ¿no? Como ramos musculares para ese músculo de hamstring que habíamos mencionado anteriormente. Y a la altura de la región poplitea da sus dos ramas terminales, ¿no? Esta que podemos decir es la continuación que forma el nervio tibial y esta que se proyecta hacia lateral en relación con la cabeza del peroné o de la fíbula, que es el nervio fibular común, ¿ok? Para distribuirse a las regiones específicas que lo conforman. Bueno, entonces dejamos el nervio popliteo para luego hablarlo y tomamos la región de la rodilla. La región de la rodilla vamos a encontrar que la superficie o también llamada región genicular va a estar formada por tres huesos que lo conforman, el fémur, la tibia y la patela, ¿no?
Entonces vamos a encontrar aquí tres articulaciones que son las tibiofemorales mediales y laterales y la articulación patelar que estamos observando, ¿no? Aquí vamos a encontrar que la tibiofemoral medial la forma el cóndilo medial y del fémur y el cóndilo medial de la tibia. La articulación tibio-femoral lateral que la forma el cóndilo lateral del fémur y el cóndilo lateral de la tibia. Muy bien, y aquí vamos a encontrar la articulación de la patela que la forma la cara patelar del fémur con la cara femoral de la patela. Y en la parte inferior vamos a encontrar aquí la fíbula articulándose con su carilla articular en el cóndilo lateral de la tibia, ¿no? Y el tubérculo donde se inserta el ligamento patelar o ligamento de la patela. Muy bien, entonces la cápsula articular que va a estar reforzada por poderosos o sendos ligamentos que son pares, uno medial y uno lateral, que además va a estar sujeta o por debajo, va a cubrir por debajo a los llamados retináculos patelares que, si bien van a contribuir a reforzar, también van a darle cierta estabilidad a esta articulación, que va a desempeñar básicamente un movimiento en el plano sagital que corresponde a la flexoextensión. En la parte interna de la articulación vamos a encontrar unos anexos cartilaginosos y fibrosos que incluyen el sistema meniscal, los meniscos laterales y los meniscos mediales, que ellos tienen como función aumentar la superficie articular para que se realicen los movimientos antes mencionados, ¿no? Bueno, aquí nuevamente para observar el ligamento patelar, los retináculos mediales y los retináculos laterales, y aquí tengo los ligamentos colaterales que sirven para darle estabilidad en la parte lateral de la articulación, evitando movimientos en el plano coronal. Muy bien, entonces estos ligamentos básicamente dan estabilidad a la articulación. En la parte profunda y por debajo de la patela y del ligamento patelar se encuentra un cojinete adiposo que sirve como colchón o amortiguación, digamos, a los efectos mecánicos sufridos por estos ligamentos. Hacia posterior, o una vista posterior que corresponde a la región poplitea, estamos observando también aquí los meniscos, menisco lateral, menisco medial y un sistema de ligamentos que refuerza o que mantiene fija esta articulación, que van a conformarlo por el ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior, ¿no? El ligamento cruzado anterior que va a tener un origen aquí en el plato tibial medial y se inserta a nivel del cóndilo, la cara medial del cóndilo lateral del fémur. Y aquí estamos observando el ligamento cruzado posterior originándose en la parte posterior de la meseta tibial hacia la parte anterior del cóndilo medial de la tibia, ¿no? Y el ligamento femoromeniscal que sirve para darle estabilidad o mantener el ligamento, en este caso el menisco lateral. Bueno, muy bien, entonces en este esquema, viendo los movimientos que tiene la rodilla, que va a ser hacia adelante, extensión, y hacia atrás, que va a ser la flexión. Ok, aquí estamos viendo también la articulación de la cadera, que nos está dando flexión y aquí nos está dando extensión. Y enseguida aprovechamos para hablar el pie, para hablar esto de dorsiflexión y este de plantiflexión, inversión y eversión del pie, como nos está mostrando aquí el esquema. Muy bien, entonces ahora nos vamos con los grupos musculares. En este caso vamos a hablar de la pierna plano anterior, que va a tener el grupo muscular anterior. Músculo tibial anterior, miren aquí naciendo a nivel de la tibia y dando su inserción a nivel del pie. En su parte plantar, este músculo, como nosotros podemos ver, va a contribuir en la articulación talocrural para dar los movimientos de inversión y también dar los movimientos de dorsiflexión. Hacia la parte lateral vamos a encontrar aquí en un plano más profundo el músculo extensor longo de los dedos o largo de los dedos, como podemos verlo aquí, ¿no? Naciendo a nivel de la parte superior de la pierna y insertándose a nivel de los dedos. Este músculo
pues la función de él es contribuir o accionar la articulación talocrural y la articulación de los dedos, ocasionando la llamada plantiflexión, ¿no? Aquí tenemos el músculo extensor largo del halus, que vamos viendo, van haciendo aquí en la parte peronea, y se va a insertar a nivel de la base de la falange proximal del halus. La función de él es intervenir en la articulación talocrural y a nivel de la articulación de los dedos, ¿no? Como lo muestra el esquema, o sea que es un dorsiflexor. Estos músculos van a tener aquí un soporte para permanecer o para estar ubicados en su sitio, que conforman los retináculos, ¿no?, de los extensores, en la cual vamos a encontrar el retináculo superior de disposición casi que ligeramente oblicua y el retináculo inferior en un aspecto de lleno, el cual va a estar, digamos, localizado por encima o cubriendo estas vainas sinoviales, sitio por donde se produce el deslizamiento de estos ligamentos. Muy bien, la parte lateral la van a incluir dos músculos, los fibulares, entonces en este caso el fibular largo y el fibular corto, ¿no?, que finalmente estos se van a insertar a nivel de la base, breve, a nivel de la base del quinto metatarsiano, ¿no?, y su función va a ser la eversión que tiene el pie o que realiza el pie. Los músculos extensores breves de los dedos, que están haciendo aquí en la parte anterior, y va a llegar hacia la falange proximal de los dedos, su función va a ser la extensión o dorsiflexión de los dedos, ¿no? Continuamos ahora con el sistema arterial de la pierna, relacionado con lo que ya hemos hablado posteriormente, la arteria poplitea, como podemos ver aquí, ¿no?, dando sus ramos específicos, los geniculares superiores y los geniculares inferiores, que forman el llamado circuito de la rodilla, a la cual le dan la irrigación. Entonces, en la parte inferior o en relación con la cabeza de la fíbula, da sus dos ramas terminales, que son la tibial anterior y la tibial posterior. La tibial posterior que desciende por la parte posterior y da ramos musculares para los músculos de la región posterior, que los describimos posteriormente, y la tibial anterior, que se distribuye por el grupo muscular descrito anteriormente, que incluye tibial anterior, tibial, el extensor largo de los dedos y el extensor largo del hallux, ¿no?, como habíamos visto anteriormente. Aquí nuevamente el sistema venoso está formado, o el drenaje venoso está formado por el sistema venoso, que inicia en una red dorsal y termina conformando el llamado sistema safeno, ¿no?, safeno magno y safeno parvo, que hayamos descrito. El uno es lateral, el parvo, y el otro es medial, el magno, para distribuirse o recoger la parte del miembro inferior y llevarlo hasta la región femoral. Los nervios, como ya hemos visto anteriormente, el nervio fibular, que aquí lo estamos mostrando, el nervio fibular o peroneo, da un ramo superficial y da un ramo profundo. Aquí ramo profundo distribuyéndose en los músculos de la parte anterior y el dorso del pie, ¿ya?, los cuales permiten esta acción, ¿no? El ramo, posteriormente vamos a hablar, bueno, aquí tenemos la articulación tibiofibulares proximal y distal, que son unas articulaciones sindesmóticas que van a producir poco movimiento, y la membrana interósea con su hiato, por donde penetra la arteria tibial anterior para distribuirse en la región anterior de la pierna. Muy bien. Aquí pues ya vamos a encontrarnos con lo que son las articulaciones del pie. Vamos a hablar de la articulación clurotaral o talocrural, que se forma entre esta cara articular tibiofibular. ¿Con quién? Con las caras, con la cara en este caso del talo o astrágalo. Entonces vamos a encontrar las caras maleolares mediales y laterales, ¿no? Esta es una articulación que actúa a manera de mortaja y que va a cumplir movimientos en el plano sagital de flexo-extensión, como podemos verla, ¿no? Esto actúa como una polea aquí en este sitio, y aquí se realiza el movimiento para facilitar el movimiento en el plano sagital antero-posterior. Muy bien, entonces aquí vamos a encontrar las articulaciones específicas que corresponden. Estas son las articulaciones del tarso,
Estas son las articulaciones del metatarso y estas son las articulaciones de la falange, que pues vamos a hacerles una connotación somera específica para hablar que estas son las articulaciones intertarsianas, estas son las articulaciones tarso-metatarsianas y estas son las articulaciones tarsofalángicas, ¿no? Que van a conformar a las articulaciones del pie. Bueno, entonces pasando a los músculos del grupo posterior, tenemos aquí que se encuentran varios planos, ¿no? El músculo gastronemio con su cabeza lateral y su cabeza medial, en un plano superficial que miren, está originándose aquí a nivel de los cóndilos del fémur y se inserta en este tendón, el tendón calcáneo o tendón de Aquiles. En un plano más inferior, el músculo plantar, músculo delgado que se origina a nivel del cóndilo lateral y llega también aquí al tendón calcáneo y el músculo sóleo, ¿no? Por la disposición sola que él va a presentar, originado en la línea del mismo nombre en la parte posterior de la tibia, ¿no? Este músculo va a cumplir una función sobre la articulación pleurotalar, ya que va a producir la llamada plantiflexión. Muy bien, aquí en un plano más profundo vamos a tener el músculo flexor longo del hallux y el flexor profundo de los dedos, que van a tener una acción sobre la articulación talocrural y sobre la articulación de los dedos para producir la plantiflexión, como vemos posteriormente. Y el músculo tibial posterior, que es más profundo, como estamos viendo aquí, vamos a ver que él se distribuye hacia la parte de la región plantar, teniendo su acción sobre la articulación talocrural, ocasionando o produciendo el movimiento de plantiflexión y también de la inversión del pie. O sea, es un plantiflexor e inversor del pie. En la región plantar vamos a encontrar la fascia o la aponeurosis plantar de tejido fibroso formado por sendos fascículos longitudinales digitales distribuidos a cada uno de los dedos. Esta fascia pues que se origina a nivel de la porción del calcáneo, en este caso en la parte anterior inferior del calcáneo, y se proyecta aquí a la parte de la falange proximal de los artejos del miembro inferior. Esto va a permitir darle soporte o permite soportar el peso corporal. Bueno, aquí tenemos los músculos del primer plano, que corresponde a la región plantar, que corresponde al músculo flexor corto de los dedos, el músculo abductor del quinto dedo y el músculo abductor del hallux, ¿no? Que su acción va a estar en relación con el nombre de cada uno de ellos. El abductor del hallux, que va a cumplir función de aducción del dedo hallux o pulgar, el aductor del quinto dedo, que cumple función sobre el quinto dedo, y el flexor breve de los dedos, que tiene su acción a nivel de las falanges, de la articulación metatarsofalángica y la articulación interfalángica. Bueno, plano medio vamos a encontrar este músculo cuadrado plantar, que es un flexor accesorio en relación con el flexor profundo de los dedos, ¿no? Aquí en el tendón del flexor profundo de los dedos se encuentran los músculos lumbricales, que también van a cumplir una función importante en las articulaciones estas interfalángicas. Y aquí el tendón del flexor longo del hallux, que es un músculo que se encuentra en la parte profunda del grupo posterior de la pierna. Y en el tercer plano vamos a encontrar sendos músculos que incluyen el aductor del hallux con sus dos cabezas oblicuas y su cabeza transversa. Pues su acción va a ser la aducción, el flexor breve del quinto dedo, el dedo mínimo, su acción, la flexión, y el flexor breve del hallux, que su acción también va a ser la flexión. Los interóseos, que se clasifican como dorsales, estos interóseos dorsales vamos a encontrar que son abductores, y los interóseos plantares vamos a encontrar que son aductores. Muy bien, entonces finalmente vamos a encontrar aquí el sistema arterial dado a nivel de la genícula por las arterias geniculares superiores y las geniculares inferiores para formar el circuito de la rodilla.
que ya hemos hablado también que la arteria tibial da un ramo posterior y un ramo anterior que pasa por el hiato de la membrana interósea, ramo posterior que se distribuye entre los músculos de la parte posterior para llegar ¿a dónde? Para llegar a la planta del pie y conformar la arteria plantar, que tiene dos ramos, un ramo plantar lateral y un ramo plantar medial, que esos se reúnen para formar los llamados arcos plantares, de los cuales se desprenden los arcos plantares, aquí lo estamos viendo, para formar los ramos, las arterias metatarsianas plantares, que estas arterias metatarsianas plantares se distribuyen hacia la región digital formando los ramos digitales propios, ¿no? Para cada uno de los dedos. Entonces, pues las venas vamos a encontrar, como ya hemos dicho, en la parte profunda, la plantar lateral, la plantar media, se anastomosan para formar la vena tibial posterior, que finalmente se van a anastomosar con la vena tibial anterior para formar la vena poplitea, que tendrá un trayecto ascendente para convertirse en vena femoral a nivel del hiato aductor o del hiato de los aductores, ¿no? Aquí estamos viendo nuevamente la red dorsal del pie. Aquí tengo la tibial anterior, que finalmente ella se une con la tibial posterior para dar la vena poplitea, ¿no? Tibial anterior se une con la tibial posterior para dar la vena poplitea. Muy bien, los nervios de este territorio, el nervio cutáneo sural lateral, ¿ya? Y el nervio cutáneo sural medial, rama uno del nervio tibial y rama el otro del nervio fibular. Entonces, mediante este ramo comunicante, el ramo cutáneo sural medial forma el nervio sural, que se distribuye por la parte posterior de la pierna y la cara lateral del pie. Muy bien, entonces aquí tenemos los ramos que estamos viendo, los nervios cutáneo femoral posterior, ¿ya? Y aquí estamos viendo los ramos del nervio, los ramos estos del nervio sural, que se distribuye por todo este territorio rosado que estamos señalando. Bueno, el nervio plantar, que va a tener unos nervios que proviene del nervio tibial, va a dar ramo plantar lateral y el ramo plantar medial, que este ramo plantar medial se va a distribuir en los nervios digitales plantares comunes hacia los dedos específicos, ¿no? A los espacios interóseos específicos, para distribuirse luego en los ramos digitales plantares propios, ¿no? El nervio plantar lateral vamos a encontrar que se anastomosa o da este ramo profundo, que se anastomosa también con la parte dorsal y va a dar aquí los ramos digitales plantares comunes, que luego van a pasar a ser ramos digitales plantares propios. Y aquí vamos a tener el territorio sensitivo de cada uno de ellos, ¿no? El nervio plantar medial, que va a dar todo este territorio, y el nervio plantar lateral, que me va a dar todo este territorio. Este es territorio del nervio sural y este es territorio del nervio safeno, que lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, esto es todo lo que nos corresponde con la charla correspondiente